Hay momentos que parecen tan cotidianos que nadie los nota, y sin embargo llevan un peso inmenso en silencio. Imagina una mañana cualquiera. La casa ya no tiene el bullicio de antes. Los hijos han crecido y ahora caminan por sus propios caminos, ocupados en sus trabajos, en sus familias o en sus sueños. Tú, con una taza de café que se enfría lentamente entre tus manos, te quedas mirando el vacío de la sala y de pronto descubres que no sabes hacia dónde dirigir tus pasos. Esa sensación no aparece de repente, llega poco a poco, como un murmullo persistente que recuerda los años que pasaste cuidando de todos, resolviendo problemas antes de que se pronunciaran en voz alta, sosteniendo las cargas ajenas como si fueran propias, amando sin esperar nada a cambio y, a veces, sin recibir lo mismo de regreso. Lo más duro no es darte cuenta de lo mucho que entregaste, sino aceptar que en el camino dejaste de escucharte a ti mismo. Es una herida invisible, vivir para otros hasta olvidar tus propios deseos, tu propia voz. Y cuando llega esa etapa, muchos padres y madres sienten una mezcla de orgullo y vacío. Orgullo por haber hecho lo que creían correcto, aunque no existiera un manual que los guiara. Orgullo por haber seguido el instinto, la costumbre, la tradición, incluso la culpa o el miedo. Pero junto a ese orgullo surge una pregunta incómoda, casi prohibida. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Algunos la esconden como si fuera un pecado pensar en uno mismo, como si buscar su propio bienestar fuera un capricho egoísta, cuando en realidad es un derecho humano tan básico como respirar. Ese es el malentendido que más hiere. Creer que amar significa renunciar siempre. Creer que la medida del amor es el sacrificio sin límites. Esa idea ha llevado a muchas personas durante décadas a una especie de agotamiento que no se cura con descanso físico. Es un cansancio del alma, un agotamiento de existir únicamente en función de otros. Personas nobles, bondadosas, que vivieron creyendo que su valor estaba en desaparecer para que los demás pudieran brillar. Y detrás de esa entrega desmedida había una raíz común, la necesidad desesperada de sentirse indispensables. Como si el único lugar en el mundo estuviera garantizado mientras alguien dependiera de ellos. Lo que nadie suele decir es que el amor no exige esa desaparición. El amor sano también incluye el cuidado de uno mismo, porque cuando te abandonas por completo, no estás dando amor, estás repitiendo un gesto de abandono silencioso hacia tu propia vida. Vivir solo para los demás puede parecer noble, pero es una manera lenta de dejar de existir. Este viaje que comenzamos no es para reprochar lo que hiciste ni para poner en duda tu historia. Es una invitación a mirar con nuevos ojos el sentido de tu vida, a comprender que cuidarte no significa dejar de amar, sino todo lo contrario. Es la única manera de sostener un amor verdadero que no se destruye a sí mismo en el intento. Ese pasado tiene valor, pero también requiere una mirada nueva. No se trata de quedarte atrapado en lo que hiciste o dejaste de hacer, sino de atreverte a revisar tu propia historia desde otro ángulo. Es mirarte al espejo y preguntarte con honestidad, ¿qué parte de mí quedó detenida en el tiempo? ¿Qué sueños dejé a medias? ¿Cuántas veces callé lo que me quemaba por dentro solo para no incomodar? No es fácil enfrentarse a estas preguntas, pero llega un momento de la vida en que seguir postergando lo que uno desea ya no es una opción. Y no es demasiado tarde. El verdadero error sería nunca darte cuenta. Existe una diferencia enorme entre acompañar y adueñarse de la vida del otro. Acompañar es estar presente con respeto, sostener desde la confianza en que el otro puede caminar con sus propios pasos. Pero resolver todo por ellos, incluso con buenas intenciones, es quitarles la oportunidad de crecer. Es tratarlos como si no fueran capaces, como si siguieran siendo frágiles niños, incapaces de decidir.
Y así, sin quererlo, muchos padres terminan borrando sus propias fronteras y se convierten en gestores de vidas ajenas, mientras la suya propia se va diluyendo sin que lo noten. Claro que lo hacen desde el cariño, pero también desde un miedo oculto. Miedo a dejar de ser necesarios, miedo a que sus hijos se equivoquen, miedo a que sufran en un mundo que no controlan. Ese temor, disfrazado de protección, termina siendo una cárcel. Porque cuando la identidad se reduce únicamente a resolver problemas ajenos, la propia existencia se desdibuja. He escuchado relatos de padres que organizan los papeles, las cuentas y hasta los pensamientos de hijos adultos que ya tienen familia, como si la autonomía fuera un peligro. Lo hacen con amor, sí, pero también con la ansiedad de no soltar. El resultado es inevitable. Lo que comenzó como ayuda se convierte en costumbre. Los hijos dejan de verlo como un gesto y empiezan a asumirlo como obligación. Ya no agradecen, simplemente esperan. Ya no preguntan si puedes, solo dan por hecho que estarás allí. Y en ese instante tú comienzas a desaparecer. Te olvidas de que también eres alguien con deseos, con límites, con cansancio. Y cuando no se reconoce ese derecho a decir no, la frustración se instala. No porque falte amor, sino porque falta equilibrio. El amor adulto necesita reglas claras. Necesita el coraje de decir, esto no lo haré más, porque hacerlo te impide crecer y a mí me impide vivir. Y no es crueldad, es honestidad, es reconocer que tu tiempo y tu energía no son infinitos, que tu vida también cuenta. Aprender a soltar, a poner un alto no es un castigo, es un acto de amor hacia ti y paradójicamente hacia el otro, porque si siempre resuelves, el otro nunca aprenderá a sostenerse. Pregúntate con calma, ¿cuándo empecé a creer que era indispensable? ¿Cuándo dejé de preguntarme qué quería yo? ¿En qué momento mi vida se redujo a apagar incendios ajenos mientras los míos ardían en silencio? Amar no es lo mismo que sacrificarte sin medida. Amar de verdad es saber hasta dónde llegar, es reconocer que también tienes derecho a existir con plenitud. Porque si tu valor se mide solo por la cantidad de problemas que resuelves, entonces no estás viviendo tu vida, estás sobreviviendo en nombre de otros. Y ese precio siempre resulta más alto de lo que imaginas. Es un dolor invisible, silencioso, que se acumula día tras día. Ese dolor suele disfrazarse con excusas, frases como «está cansado», «no fue su intención», «en el fondo sé que me quiere, aunque no lo diga». Explicaciones que parecen razonables, pero que solo ocultan la verdad. Aceptar indiferencia o desprecio como si fueran pruebas de afecto. Esa no es la raíz del amor, es el miedo a perder un vínculo. Pero el respeto nunca debería negociarse. El cariño no puede sostenerse sobre humillaciones, gritos, indiferencias o manipulaciones, aunque provengan de alguien tan cercano como un hijo o una hija. Y sin embargo, miles de personas lo toleran. No porque sean débiles, sino porque confunden lealtad con resignación. Creen que exigir respeto es poner en riesgo el amor, cuando en realidad es la base que lo sostiene. Y aquí aparece una verdad incómoda. Si tienes que soportar abusos emocionales para no romper un vínculo, ese vínculo ya estaba roto. Sé que duele, porque el amor de un padre o una madre está lleno de esperanza. Siempre se espera que cambien, que recapaciten, que reconozcan. Se confía en que solo es una etapa. Pero cuando esa etapa se convierte en años, cuando el mal momento se vuelve costumbre y tu vida se llena de lágrimas silenciosas, es hora de detenerse. Es momento de decir lo que nunca dijiste. Esto me duele, esto no lo merezco, esto no es amor. Porque el amor real no destruye, no humilla, no hace sentir culpable por pedir lo básico, respeto, cuidado y dignidad. El respeto emocional no se implora, se sostiene con actos, se cultiva con coherencia y se defiende con firmeza. Nadie debería cederlo por miedo a quedarse solo.
La soledad física puede ser difícil, lo sé, pero no hay nada más doloroso que sentirse abandonado estando acompañado. Ese vacío al lado de quienes más amas es un golpe silencioso que desgasta más que la ausencia. Y aquí hay una verdad que cuesta mirar de frente. Nadie debería sentirse invisible al lado de sus propios hijos. Decir hasta aquí no destruye una familia. Muchas veces es lo único que la salva. Y cuando no la salva, al menos te rescata a ti. Ese gesto, aunque duela, es un acto de amor propio que no se puede seguir posponiendo. Hay formas muy sutiles de aplazar la vida. No se hace con una gran decisión, sino con frases pequeñas que parecen lógicas. Cuando todo esté más tranquilo, cuando ya no me necesiten tanto, cuando ellos estén bien. Y así van pasando los años, años en los que postergas tu descanso, tus proyectos, tus ilusiones, como si tu vida pudiera esperar eternamente. Pero ese después nunca llega. He escuchado tantas veces la misma confesión. Ahora que por fin tengo tiempo, no sé qué hacer con él. Son personas que dejaron de lado amistades, pasiones, viajes, hobbies, incluso el derecho a descansar, pensando que habría una etapa de calma, pero la calma no llega porque la vida nunca se detiene. Siempre aparece un nuevo imprevisto, una llamada de auxilio, una deuda, un nieto que cuidar, una preocupación fresca que reclama atención. Y tú, una y otra vez, te dejas para lo último. El problema es que ese después no tiene fecha. Es como una promesa que jamás se cumple. Y mientras tanto, la vida se escurre como agua entre los dedos. Vivir en pausa permanente no tiene nada de noble. El sacrificio perpetuo que borra tu existencia no te convierte en héroe, te convierte en alguien que se fue apagando sin notarlo. El engaño más cruel es pensar que primero todos deben estar bien para que tú te permitas vivir. Porque la verdad es que nunca estarán completamente bien. La vida es movimiento, es desafío constante, es altibajos. Esperar que todo sea perfecto para darte permiso es como esperar que nunca más llueva para salir de casa. Y mientras esperas, los años se escapan. Cada año que pasa sin que te preguntes qué te hace feliz, sin que te regales un respiro, sin que rescates la parte de ti que quedó olvidada, es un año perdido para ti. Y llega un momento en que tienes que hacerte preguntas incómodas. ¿Qué versión de mí se quedó congelada en la puerta, esperando a que yo regresara? ¿Qué deseos dejé archivados por atender a todos, menos a mí? No se trata de dejar de amar, se trata de incluirte en ese amor. Porque si no estás en tu propia lista de prioridades, el equilibrio es imposible. El tiempo no es infinito. Cuando somos jóvenes, creemos que habrá siempre un mañana. Pero con los años comprendemos que es un recurso frágil, precioso, no renovable, y sin embargo lo regalamos como si fuera inagotable, como si siempre hubiera un sí disponible para cada petición externa. Puedes ayudarme. Estás libre el fin de semana. Me acompañas. Y tú, con la costumbre de décadas, respondes afirmativamente. Porque decir no parece una traición. Porque admitir que estás cansado parece egoísmo. Así se va construyendo una vida de disponibilidad absoluta, donde rara vez hay espacio para ti. Y lo más duro es que esa entrega continua muchas veces ya ni siquiera se agradece. No porque tus hijos sean malos, sino porque se han acostumbrado. Asumen que siempre estarás ahí, que puedes, que lo harás. Y tú también lo asumes, porque cuesta imaginarte un día entero para ti, una tarde sin culpa. Pero el cuerpo no miente, el cuerpo comienza a reclamar pausas, la mente también. Y el alma, sobre todo, empieza a gritar en silencio: «Ya basta, ya diste suficiente, ahora me toca a mí». El gran desafío es que, después de pasar una vida entera escuchando a los demás, muchas personas olvidan cómo escuchar su propia voz. Y cuando finalmente hacen una pausa, el silencio se vuelve insoportable. Porque en ese silencio aparecen todos los pendientes de su alma. Los viajes que no hicieron, las pasiones que guardaron en un cajón,
las conversaciones consigo mismos que postergaron una y otra vez para no sentirse egoístas. Pero aquí hay algo esencial. No es egoísmo, es dignidad. Es reconocer que también tienes derecho a existir para ti. Recuperar el tiempo perdido no se logra con grandes hazañas, sino con algo mucho más simple y poderoso. Aprender a decir, hoy no. Hoy no quiero resolverlo todo. Hoy no quiero estar disponible. Hoy necesito quedarme conmigo mismo y decirlo sin culpa, sin dar explicaciones innecesarias, sin disfrazar la verdad. Porque si no eres tú quien se concede ese permiso, nadie más lo hará. Y cada día que lo postergas, el tiempo se escapa y nunca regresa. No se trata de que falte amor hacia los tuyos, sino de que durante demasiado tiempo creíste que podías con todo y enseñaste a los demás a creer lo mismo. Pero no se puede con todo. Nadie puede. Y si no marcas un límite ahora, llegará un día en que la energía no te alcance, ni siquiera para disfrutar de ti mismo. Ese sí sería un verdadero desperdicio, una pérdida que no mereces. Hay un gesto silencioso que he visto repetirse en muchos hogares: esperar amor como quien espera una confirmación de que todavía vale. Padres y madres que se sientan mirando el teléfono, aguardando una llamada, un mensaje, una palabra de cariño que les devuelva el sentido. Y cuando esa señal no llega, sienten un vacío en el pecho que no confiesan, una punzada que callan. No lo reclaman en voz alta, pero por dentro algo se apaga. No es que necesiten homenajes, ni grandes espectáculos de gratitud. Lo que anhelan es simple: una señal de que su presencia sigue importando, de que no han quedado relegados al olvido. Y cuando esa señal se retrasa demasiado, lo que se acumula no es solo tristeza, es una decepción silenciosa que se instala en lo profundo, como polvo que cubre los rincones del alma. En el fondo, lo que todos deseamos no es complicado. Queremos sentirnos vistos, recordados, valorados. Es un anhelo profundamente humano. Sin embargo, cuando esas muestras de afecto no llegan, aparece la duda más dolorosa. ¿Será que no fui suficiente? ¿Será que no hice bien las cosas? El problema es que esa espera, cuando se prolonga, termina convirtiéndose en un hábito, en una forma equivocada de medir el propio valor, como si el reconocimiento externo pudiera llenar el vacío que deja años de olvidarse de uno mismo. Pero la verdad es otra. Ningún hijo, por más amoroso que sea, puede reemplazar la validación que solo tú puedes darte. Ninguna palabra ajena puede sustituir al respeto propio que nace desde adentro. Porque cuando el amor se pide como limosna, lo único que calma es la ansiedad del momento, pero nunca alimenta de verdad. Luego vuelve el silencio. Regresa la sensación de no ser suficiente. Reaparece la necesidad de una palabra amable que confirme lo que tú mismo no te has atrevido a confirmar, que vales, que mereces, que tu vida tiene peso por sí misma. Aquí es donde hay que ser radicalmente claros. No necesitas que te amen para tener valor. No requieres aplausos para descansar en paz. No necesitas la aprobación constante para existir con dignidad. El valor personal no es un premio que se entrega según el comportamiento, es una raíz que se descubre cuando decides habitar tu vida con la certeza de que eres suficiente. Ese es uno de los aprendizajes más complejos, pero también más liberadores, de la madurez emocional, dejar de mendigar afecto y empezar a construir respeto propio. Aprender a decir, sí, me alegraría que me llamen, pero si no lo hacen igual tengo valor. Sí, me gustaría un reconocimiento, pero si no llega, no borra lo que soy ni lo que he hecho. Porque cuando sueltas la necesidad desesperada de aprobación, tu respiración cambia, tu vida adquiere otro ritmo, ya no caminas esperando validaciones, caminas con la certeza de que tu historia ya tiene sentido. Ese reconocimiento comienza en lo íntimo, en gestos pequeños. Puede ser un pensamiento honesto antes de dormir, un susurro hacia ti mismo: estoy orgulloso de mí. Puede ser un día entero dedicado a descansar sin culpa.
Ese tipo de gestos que parecen pequeños son, en realidad, el inicio de una libertad que llevabas años esperando sin darte cuenta. Lo difícil es que muchas veces el desgaste no viene de grandes ofensas, sino de situaciones cotidianas que parecen inofensivas desde afuera, pero duelen profundamente desde dentro. Padres y madres que soportan gritos, silencios hostiles, comentarios sarcásticos o indiferencias prolongadas, y lo hacen en silencio, sin protestar, convencidos de que no es tan grave, que mejor eso que nada. Pero cada uno de esos gestos erosiona la dignidad poco a poco, como una gota que golpea siempre el mismo lugar de la piedra hasta que la quiebra. Aquí no está en juego solo el respeto, sino algo mucho más profundo, la sensación de valer como ser humano. Porque cuando alguien que amas te trata con desprecio o frialdad constante, la herida no es solo emocional, es existencial. El amor, cuando es sano, construye, pero cuando se convierte en indiferencia o maltrato, destruye en silencio. Y lo más doloroso es que muchas personas lo aceptan para no perder el vínculo. Se dicen a sí mismas: es mejor esto que estar solo. Prefiero aguantar que enfrentar el vacío. Más vale una mala relación que ninguna. Pero esa no es paz. Esa es resignación disfrazada de paciencia. Y lo peor es abandono de uno mismo. No es justo. No es justo con todo lo que has dado, con tu historia, con tu entrega. No viniste al mundo a soportar humillaciones, viniste a vivir con dignidad, y por eso hay vínculos que, si no pueden sostenerse con respeto, deben ser puestos en pausa, aunque duela. Porque la salud emocional también necesita límites, y ningún lazo, ni siquiera el más cercano, justifica el deterioro de tu autoestima. Reconocer que estás siendo maltratado no te convierte en víctima. Te convierte en alguien que se mira con valentía, alguien que decide dejar de justificar lo injustificable, alguien que entiende que el amor, si no está acompañado de respeto, no basta. Hay cosas que no se deben tolerar, aunque ames profundamente a la otra persona, y tener el coraje de mirarte al espejo y decir: esto no lo acepto más, no te hace menos padre o madre, te hace más humano. Te convierte en alguien que, incluso después de darlo todo, se atreve a empezar a darse algo a sí mismo: dignidad, cuidado, amor propio. Ese es el principio de una transformación que no hace ruido, pero que cambia la vida para siempre. Porque vivir eternamente disponible para otros parece un acto de amor, pero en realidad es una trampa. Te levantas pensando en lo que necesitan. Te acuestas repasando si hiciste lo suficiente, y mientras tanto dejas de existir como individuo. Tus días se definen por agendas ajenas, por llamadas, por problemas que no son tuyos, y cuando no te buscan, te sientes invisible. Cuando no te piden nada, crees que ya no importas. El gran malentendido es este: confundir ser útil con ser amado, pensar que si no te necesitan ya no vales. Pero eso no es amor, eso es dependencia emocional disfrazada de entrega, y romper con esa trampa es un acto de dignidad que puede cambiarlo todo. Tú no eres un servicio de asistencia doméstica ni un soporte emocional inagotable. No viniste a este mundo para girar eternamente alrededor de otros, aunque los ames con todo tu ser. Viniste para construir una vida con sentido, y en esa construcción también cuentan tus silencios, tus espacios, tus pasiones, tus propias elecciones. Muchos padres y madres, tras años de entrega absoluta, se sienten perdidos cuando los hijos se van o cuando simplemente siguen su camino. Y no es que el amor desaparezca, es que nunca aprendieron a sostener algo que fuera solo suyo, nunca cultivaron amistades, hobbies, placeres o pasatiempos personales. Entonces, el tiempo libre se vuelve vacío, la tranquilidad se convierte en angustia, y el silencio en un dolor difícil de nombrar. Pero ese no saber qué hacer es también una señal, una invitación a reencontrarte contigo, a preguntarte: ¿qué cosas me daban alegría y dejé en el camino?
¿Qué intereses abandoné porque parecían egoístas? ¿Qué rincones de mi vida se fueron apagando para priorizar siempre a los demás? Y ahí comienza un proceso hermoso y desafiante: redescubrirte. No como quien quiere escapar del paso del tiempo, sino como quien honra lo vivido y desde ahí se atreve a comenzar de nuevo, porque no hay edad para eso. Mientras respires, hay vida que merece ser vivida. Vivir no es solo estar disponible para otros. Vivir es escuchar tu cuerpo, respetar tus límites, reconectar con lo que te hace vibrar, encontrar belleza en lo cotidiano, darle un nuevo sentido a tu rutina. Es recuperar tu lugar en tu propia historia. Puedes amar profundamente a tus hijos, claro, pero no puedes dejar de amarte a ti mismo. Uno de los actos más difíciles para muchos padres es dejar de sostener económicamente a hijos adultos que ya pueden sostenerse solos. No es falta de amor, es exceso de temor, miedo a que sufran, a que se equivoquen, a que se alejen si ya no dependen. Pero aquí hay una línea invisible. Ayudar desde el amor fortalece, sostener desde el miedo debilita. Cuando se cruza esa línea, la relación se desequilibra. Seguir resolviendo lo que ya no corresponde no es generosidad, es frenar el crecimiento del otro. Es como cargar en brazos a alguien que ya tiene fuerza en las piernas, pero nunca aprendió a usarlas. El resultado es una relación inmadura. Hijos que no desarrollan autonomía, padres que no encuentran descanso, vínculos que se sostienen en la dependencia más que en el respeto. Por eso, soltar también es amar. Soltar no es abandono ni castigo. Es decir, confío en ti, puedes hacerlo. Es dejar espacio para que asuman el peso de sus propias elecciones y al mismo tiempo recuperar tu energía para vivir la tuya. Porque tu vida también importa. Porque tu amor no debería ser una cadena, sino una oportunidad de libertad. Mereces respirar sin culpas. Mereces cuidarte con la misma intensidad con que cuidaste a los demás. Mereces por fin pensar en ti. Y sí, hay un dolor profundo en haber entregado toda una vida esperando, aunque sea una palabra de agradecimiento. No porque busques trofeos, sino porque todos queremos sentir que lo que hicimos valió la pena, que no pasamos desapercibidos, que alguien en algún momento dirá, gracias por todo. Pero ese agradecimiento no siempre llega. A veces porque los hijos no saben expresarlo. A veces porque están atrapados en sus propios mundos. A veces porque asumen que tú ya sabes cuánto te quieren, aunque nunca lo digan. Y otras veces simplemente porque no lo sienten como tú lo esperas. Esperar gratitud como condición para validar tu vida es un camino de sufrimiento. Porque el amor genuino no se da como inversión a la espera de intereses. Se da porque sí, porque era lo que podías, lo que sentías, lo que sabías entregar. Si tu valor depende de la validación externa, siempre sentirás un vacío. Por eso, quizá ha llegado el momento de agradecerte tú, de reconocerte tú, de sentarte en silencio, respirar profundamente y decir con serenidad, lo hice lo mejor que pude, di todo lo que tenía y con eso basta. Ese gesto íntimo, honesto, puede ser el inicio de una libertad que buscaste toda tu vida sin saberlo. El inicio de un amor propio que no compite con el amor hacia los demás, sino que lo complementa, porque nadie puede darte lo que no te das tú. Y reconocerlo no es egoísmo, es madurez, es dignidad, es el primer paso hacia una vida donde al fin también tú ocupes tu propio lugar.